Buenas tardes. Les habla Delia Dávila Vigil, alumna del curso taller de ABP y Metodología de Casos de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Como docente de la Cátedra de Morfofisiología 2 de estudiantes de medicina de esta facultad, de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo en Chiclayo, y aplicando esta metodología de ABP, voy a hablarles acerca de la secuencia didáctica y el rol del docente y del estudiante en dos metodologías, ABP y método de casos. En ambos casos, el método de casos y ABP tienen como común de que surgen en respuesta a la metodología clásica, a sus limitaciones, ineficiencia, vista con el transcurso de los años y siglos, debido a que esta metodología clásica o de clase magistral únicamente estimula la memoria. Se le ve al estudiante o se le toma al alumno como un receptáculo de información y está muy por debajo de intercambio de opiniones. Únicamente recibe información y conocimientos de un docente que está por encima de él con un trato completamente vertical y el que es el únicamente receptáculo de dicha información. No hay pie o no se da pie al intercambio de información o a la divergencia de opiniones, ¿no? Entonces, esta situación, en vista a esta situación pasiva, es que nacen unos métodos llamados activos que utilizan el aprendizaje significativo, el aprendizaje en grupos, basados en la metodología constructivista. Quiere decir de que la persona, el estudiante en este caso, construye conocimiento en base a datos que ya tiene. Y también asociado al aprendizaje significativo, que significa que va a utilizar conocimientos previos para aplicarlos en un caso o problema, dependiendo de la metodología. Ambas metodologías tienen años, décadas. La metodología del ABP nació en 1969 en la Universidad de McMaster en Canadá y también en la Universidad de Case Western Reserve en Estados Unidos. Esta metodología del ABP es relativamente reciente, de unos 50 años de antigüedad, a diferencia de la metodología de casos o método de Harvard, nacido en 1870, impuesto o propuesto por el decano de la Escuela de Leyes, el abogado Landley. Y posteriormente se amplió para la Escuela de Medicina en el año 1920, ¿no? Y es de esa época para adelante que estamos aplicando esta metodología, pese a que en Latinoamérica es muy reciente. Entonces, la metodología del ABP, vamos a hablar del ABP, puesto que tienen muchas situaciones o definiciones, factores en común asociados, y posteriormente finalmente veremos un poco de las diferencias. Respecto al ABP, también como el de casos, tienen una base constructivista en el cual está enfocado en el alumno. Siempre está centrado en el alumno, se tiene como punto de importancia o eje el alumno con el autoaprendizaje, el autoconocimiento, manteniendo una buena motivación, y gran parte de la motivación está dada por el problema brindado o el caso brindado, el cual tiene que ser preparado muy delicadamente con él por parte del docente. Tiene que ser un problema que sea no muy amplio para que no disperse mucho las ideas, pero que esté muy correlacionado a los objetivos que se quieren lograr en dicha materia respecto a una profesión. Por ejemplo, estamos hablando a nivel de educación superior, ¿no? Está centrado entonces en el estudiante, por lo cual, como hay mucha comunicación, discusión, intercambio, discusión en el buen sentido de la palabra, intercambio de opiniones en base a conocimiento, entonces, lo ideal es que sean grupos pequeños. Se da con grupos pequeños de alumnos de 6 a 8 como ideal, y de 1 a 2 tutores, dependiendo de la asignatura, etcétera, para que haya todo este intercambio de información y el alumno no únicamente adquiera conocimientos, sino también habilidades o destrezas y aptitudes. El alumno sepa exponer su punto de vista con sustento, porque es una exposición o un sustento del alumno con conocimiento de causa, y posteriormente no únicamente desarrolle la inteligencia intelectual, sino también otras inteligencias, la actitudinal, la emocional, etc. ¿Y qué función va a tener finalmente el docente? Ya no va a ser el dueño de la verdad, ni el que va a decidir qué es cierto y qué no es cierto, sino que él va a exponer una serie de
pautas, o va a dar una serie de pautas para que de este modo se pueda llevar a cabo como una calidad o en calidad de guía o de facilitador, ¿no? Finalmente, únicamente esa va a ser su función. Respecto a las dimensiones, se puede tomar el ABP como modelo educativo, método pedagógico o también como una técnica didáctica. El objetivo de esta metodología es promover o dar responsabilidad al alumno y que éste la asuma, desarrollar habilidades, también desarrollar un razonamiento eficaz, un aprendizaje crítico, un autoaprendizaje basado en el aprendizaje significativo y también una retroalimentación, el desarrollo de actividades grupales, sociales, etc. Y también esto va a ser muy importante o va a depender del problema que se ponga. ¿Cómo se puede motivar al estudiante con un buen problema, ¿no? Con un buen caso, un buen problema, para que este no sea muy disperso, como se dijo, además para que este estimule el autoestudio, ya que en las fases del ABP podemos tener de que tanto en ABP como en caso puede ser en 2 o más fases, pero estas 2 o más fases pueden ser en cada sesión, puede estar distribuida en 2 o 3 estadios, ¿no? Se van distribuyendo. En un primer día se le da el caso, se le dan datos escuetos, hay necesidades de información, necesidades de estudio, los cuales para la segunda sesión ya lo traen ya revisado, ahí hay un intercambio de información un poquito más productivo, inclusive los alumnos pueden traer su computadora, internet, etcétera, buscan diccionarios virtuales, diccionarios normales y ahí se intercambia información para que en una tercera sesión se haga el cierre de información con el diagnóstico, repaso teórico del caso por el alumno y unas cuantas preguntas. Nunca el docente va a tener una posición vertical, ¿no? Esa es una forma de motivarlo. El otro es que nuestro alumnado probablemente tenga un nivel muy bajo para esta metodología nueva, entonces lo ideal es sensibilizarlos, darles un curso previo al ingreso para que puedan conocer la metodología y cuál es su función de ellos como docentes y cuál va a ser la de los estudiantes, ¿no? Ellos como estudiantes y la de los docentes. El grupo ABP pasa por diferentes fases, alumnos y tutor, en un inicio hay de confianza por el desconocimiento de la metodología, pero conforme van pasando los meses y más aún cuando ya ven los resultados en el ejercicio de sus prácticas preclínicas, por ejemplo en medicina, ya ellos ya quedan satisfechos con esta metodología cuando ven los resultados, ¿no? El tiempo de cada segmento se recomienda de que el tiempo de las sesiones sean de 20 minutos a 2 horas únicamente, ¿no? Como máximo, para que no se disperse mucho, no haya aburrimiento, pérdida de motivación, etcétera, que es muy difícil mantener la motivación en los alumnos, ¿no? Ya la estructura de diseño de por minutos, eso se estipula ahí en el sílabus, ¿no? Ya se estipula mapas conceptuales, sesiones, necesidades de estudio, discusión, etc. El número de alumnos, lo ideal es que sean grupos pequeños en ambos casos y recursos son los mínimos, aulas pequeñas como las que estamos viendo acá, aulas con pocas sillas para 6 o 8 alumnos, pizarras, muy probablemente algún data show, lo cual no es un requisito indispensable. No es vital una tecnología de punta, sino únicamente razonamiento bien guiado por el tutor. El docente debe de ser finalmente un tutor o facilitador, un guía de información que va a decir y va a orientar hacia dónde va esta búsqueda de información para que se cumplan con los objetivos establecidos ya en el sílabus, ¿no? Entonces el docente guía, el alumno, en base a ese guía, busca información que vaya correlacionada con los objetivos y en el camino va desarrollando habilidades o destrezas, aptitudes y conocimientos para que esté más preparado para el mundo globalizado, con universalización del conocimiento, con otras inteligencias desarrolladas como la emocional, etcétera, ¿no? Entonces el docente debe ser una persona que conozca de la metodología de enseñanza, por lo cual es motivo de este curso, de las diversas, las antiguas como las normales, y más o menos adaptarlo de acuerdo a la realidad de cada uno. No es lo mismo un alumno de la costa de la sierra y dependiendo del factor social, etcétera, ¿no? Entonces hay que adaptarlo cada cual con su realidad. Pero más o menos teniendo en cuenta que el centro de esta formación es el alumno y el docente, inclusive compartimos las mismas sillas para no tomar una posición señorial, se le hace participar activamente. Finalmente el que más habla acá es el alumno y está centrado en el problema, no habla por hablar sino con sustento teórico y el que no lo tiene lo va a tener que adquirir.
el alumno que no lo tiene lo va a tener que prepararse para que ellos mismos se comparan, se evalúan entre ellos. Lo otro interesante de esta metodología es que la evaluación, como lo veremos, es de propia, autoevaluación, heteroevaluación, evaluación a tutores, evaluación al proceso. Entonces los roles, los roles del docente y del alumno, lo del docente es facilitador, guía, experto en los métodos, coordinar, motivar, reforzar, ser flexible al pensamiento crítico, no decir no, esto no es cierto, y lo del estudiante es comprometerse con la metodología porque principalmente lo va a favorecer a él estudiar, aplicar el autoaprendizaje, ser responsable, disciplinado, desarrollar ciertas habilidades que les pueden faltar y sobre todo ver la importancia de esta metodología que es aprender basado en un caso que tiene mucha semejanza con la realidad para que posteriormente le pueda servir en un futuro caso, ¿no? En el que pueda servirse. Muy bien, asimismo, estamos viendo de que en la metodología de casos, a diferencia de la metodología del ABP, podemos ver que en la metodología de casos ya los alumnos vienen con conocimientos previos, ¿no? Con conocimientos previos, y esos conocimientos previos lo ideal es que estén orientados hacia el problema, y esos conocimientos previos van a servir para intercambiar información. Por ejemplo, si hay de diabetes, que ya sepan, venga con una definición de diabetes, causa de diabetes, el diagnóstico, cómo se hace, etcétera, pero que ellos mismos estén orientados, por ejemplo, por un caso dado, un paciente obeso de 50 años que tiene mucha sed, orina mucho, tiene mucha hambre, entonces ellos ya van asociados y van a ver la utilidad de ese conocimiento adquirido, no solamente lo van a ver como un dato frío en la pizarra que lo dan en la clase magistrales y luego lo olvidan con el paso de los meses o años, sino que lo van a ver la aplicación del conocimiento adquirido, lo cual va a ser muy importante para la retención. Además, está comprobado de que científicamente la metodología de la clase magistral aporta muy poco a la retención de esa información cuando no se ve la aplicación del mismo, ¿no? Entonces, ya un poquito más de diferencia respecto a metodología de casos y ABP, la metodología de casos casi siempre debe ser un caso real y en la ABP puede ser real o ficticia, pero en el tema de metodología de casos tiene que ser muy cercano a la realidad para que tenga la utilidad que se espera. Respecto a las clases, el ABP como casos puede estar en un solo ambiente, ¿no? Entonces, finalmente se dirá que en contra de esta metodología de casos y de ABP son metodologías relativamente nuevas, pero requiere de mucho dinero, ¿no? De una inversión, hay un costo, se requiere infraestructura, se requiere equipamiento, de contratación de docentes, imagínense 1 a 2 docentes por 6 a 8 alumnos, es una buena inversión. Por otra parte hay un cambio curricular o silábico y finalmente hay un cambio en la mentalidad del docente que está acostumbrado a llegar a dar su clase magistral y retirarse y después presentar sus preguntas y en cambio no se desarrollan otros aspectos como los que hemos hablado acá del aprendizaje grupal significativo, autoaprendizaje, heteroevaluación, inteligencia emocional, habilidades y destrezas, capacidad, tolerancia del alumno, visto no únicamente como un ente intelectual, sino también con su factor psicológico, con su factor social, ¿no? Como un todo, biopsicosocial. Hasta luego.